Gloria a Dios. Dios bendiga a la amada iglesia del Señor en esta preciosa noche. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bendito sea el Señor. Amén. Les saludo con la preciosa paz de nuestro amado Señor Jesucristo y también a todos los hermanos, amigos que diariamente nos visitan a través de las redes sociales. Que el Señor añada bendición a vuestra vida. Amén. Vamos a hacer una corta meditación de la palabra para luego entrar en el tiempo de oración. Si es que usted aún no ha puesto su petición, le ruego que vaya escribiendo, la verdad, y la vaya trayendo acá al altar, ¿sí? Mientras hacemos la meditación, ahí usted también vaya, ¿verdad?, escribiendo, ¿ok? Bien, abra su Biblia en el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, y vamos a dar lectura a los versos 14 al 16 y 3 al 3. Verso, 1 Corintios 2, 14, 16 y 3 hasta el número 3, ¿ok? ¿Estamos ahí? Primera de Corintios, capítulo 2, versos 14, 15 y 16 y luego del 3 al 3. Gloria al Señor, amén. Bien, vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Hasta ahí la lectura. Amén. Gloria a Dios. Es interesante reconocer que una de las mayores preocupaciones del apóstol Pablo siempre fue traer la doctrina, ¿verdad?, revelada de parte del Señor para las iglesias. Todas las iglesias que Pablo fue fundando y fue estableciendo ministros, fue estableciendo líderes, todas las iglesias de cierta manera se les instruyó a través de un fundamento doctrinal inicial. Si bien es cierto, hay que reconocer que no toda la Biblia estaba escrita en el primer siglo, por lo menos, ¿verdad? Ya que el Apocalipsis aproximadamente fue escrito en el año 90 de la era cristiana. No toda estaba escrita y no estaba en un compendio como hoy podemos disfrutar usted y yo, ¿verdad?, de estos 66 libros. Sin embargo, sí se establecieron las doctrinas fundamentales en medio de un pueblo netamente idólatra, en medio de un pueblo netamente pagano. Es decir, que ellos no tuvieron el privilegio que aún nosotros, sin conocer a Cristo, el de la Escritura, el de la Biblia, sí tuvimos, porque de cierta manera la gran mayoría de nosotros, ¿verdad?, nacimos en un hogar cristiano, sea de la, ¿verdad?, identidad que sea católico o quizás en alguna otra corriente religiosa cristiana. O sea, no era Cristo desconocido para nosotros. Era desconocido, ¿verdad?, el Cristo de la Escritura, el verdadero Cristo, pero Jesús no era desconocido porque nos lo enseñaron nuestros padres, ¿verdad? Entonces, no era así en la iglesia primitiva. Esta predicación novedosa de Jesucristo como Salvador trajo, por supuesto, mucha curiosidad, y a través de esta curiosidad también trajo muchos creyentes. Pablo fue fundando y fundamentando también a través de la doctrina bíblica el verdadero propósito por el cual el Hijo de Dios, ¿verdad?, se había encarnado y fue a la cruz del Calvario. Sin embargo, Pablo hace tres distinciones o tres divisiones, ¿verdad?, a los hombres. Tres divisiones, tres clases principales. Para nosotros sabemos claro que el hombre o es hijo de Dios o es hijo del diablo, ¿verdad? No hay intermedios acá en la Biblia, no enseña aquello, ¿verdad?
Dios no tiene entenados, Dios no tiene nietos, ¿verdad? Dios no tiene sobrinos, ni primos, ni acercados, no. Dios tiene hijos, ¿sí? Amén, hermano. Dice Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, ¿sí? Y también Jesús habló en el libro de Juan mismo, si usted va a Juan un ratito, capítulo 8, Juan capítulo 8, cuando tenía una conversación con los fariseos, ¿verdad? Verso 44, Jesús le dijo a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, ¿verdad? Entonces, aquí también está haciendo una distinción de que el diablo también es padre de algunos. Por eso yo le decía, ¿verdad? Para nosotros la Biblia dice que están los hijos de Dios y los hijos del diablo. En el Antiguo Testamento estaban los judíos y los gentiles. Amén, hermano. Los judíos y los gentiles. Por eso la Biblia dice, de ambos pueblos hizo uno, que es la iglesia, es decir, de los judíos y de los no judíos, de los gentiles, que decidieron creer en Jesucristo y se formó la iglesia del Señor hasta nuestros tiempos. Amén, hermano. Entonces dice el verso 44 de Juan 8, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Amén. Y el verso 47, ¿verdad? Para quedar bien claro acá y dejar sentado esto, dice, el que es de Dios, ¿cuántos son de Dios acá? El que es de Dios, ¿qué dice ahí? Las palabras de Dios, oye. El que es de Dios, las palabras de Dios, oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios, le dijo Jesús a los fariseos, ¿verdad? Aquellos que creían tener en base a su religión, a su religiosidad, ¿verdad? La verdad y por supuesto la salvación absoluta por parte del Dios eterno. Sin embargo, Pablo hace una distinción del hombre como el hombre natural y del creyente dividido en dos clases, el carnal y el espiritual. Amén, hermano. Entonces hay dos clases y una de esas se subdivide, el hombre natural y el hombre espiritual, pero el hombre de Dios o el creyente se divide en carnal y espiritual. Entonces el verso 14, el apóstol Pablo dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente, ¿verdad? Entonces el hombre natural puede ser un erudito, un hombre apacible, un hombre de paz, un hombre elocuente, puede ser, ¿verdad?, que tenga una manera de expresarse fascinante, puede conocer todo el contenido filosófico del mundo, ¿verdad? Sin embargo, no puede entender las cosas de Dios, porque para entender las cosas de Dios se necesita entenderlas en el Espíritu. ¿Cuántos lo creen? ¿Sí o no? ¿Cuántos de ustedes antes de ser creyentes leían la Biblia? ¿Ah? ¿Y la entendían? ¿Sí o no? Y no la entendían, ¿verdad? Por eso es que teníamos conceptos errados, equivocados, pensando que estaban bien. ¿Sí o no? Antes decíamos, todos somos hijos de Dios, decíamos, ¿sí o no? Y cuando venían los hermanitos a predicar, no, hermano, aquí todos somos hijos de Dios. Bueno, eso no es verdad según la Escritura. Ya leímos Juan 1:12 o se los mencioné Juan 1:12. O sea, según la Escritura no es verdad. Entonces, no es conforme yo crea, no es conforme yo piense, no es conforme mi sentimiento, sino conforme lo que Dios dice, ¿verdad? Dice, el que es de Dios, las palabras de Dios, oye, ¿cuáles son las palabras de Dios? ¿Ah? La Escritura. Las palabras de Dios están aquí plasmadas. Amén, hermano. Sí, aquí están plasmadas. Las palabras de Dios no son cuando alguien viene, ¿verdad? Y raca, taca, 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 ya. O sea, sé que Dios habla a través de sus vasos, ¿sí o no? Pero si eso no está de acuerdo a la palabra de Dios, debe haber muchas dudas, ¿verdad?, de su autenticidad. Amén, hermano. Sí, muchas dudas de su autenticidad. Entonces, cuando una profecía se da y esa profecía tiene su fundamento en la palabra de Dios, es una profecía creíble, 100%. Amén. Porque la Biblia es la profeta más segura, dice la Biblia, ¿verdad? Es la profeta mayor, porque es la palabra más segura. Entonces, el hombre natural puede leerse los libros que sea, pero él no puede entender las cosas de Dios, las cosas del Espíritu de Dios,
porque para él, como dice la Escritura acá, ¿verdad? Para él son locura. ¿Sí? Entonces, esta persona, el natural, de la cual un día fuimos usted y yo, fuimos religiosos, pero no habíamos nacido de nuevo, es decir, no había una experiencia de nacimiento espiritual, ¿verdad? Estas personas pueden ser las personas más, ¿verdad?, inteligentes del mundo entero en lo natural, pero en lo espiritual tienen una ignorancia completa. Amén, hermano. No se ofenda si algún amigo me está escuchando, pero es una verdad. ¿Sí? Descúbralo usted mismo a través de la Escritura. Es una verdad. Las cosas espirituales solo se disciernen espiritualmente, ¿sí o no? Las cosas espirituales solo se disciernen, se entienden, se comprenden, ¿verdad? Se revelan, se abren espiritualmente. Amén, hermano. Luego Pablo habla, ahora sí, del creyente, ¿verdad? Del creyente, y habla del creyente carnal y del creyente espiritual. Primero en el verso 15 dice, del capítulo 2 dice, en cambio el espiritual, habla del hombre que tiene una conexión, que tiene una comunión, ¿verdad?, en el espíritu con el Señor, y dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Aquí, por si acaso, no se refiere a alguien que hace juicio o hace crítica, no se refiere a eso. El hombre espiritual juzga todas las cosas. ¿En qué sentido? En que evalúa todo lo que está a su alrededor para tomar la decisión espiritual de lo bueno y no de lo malo. No sé si me hice entender. Eso es lo que dice, juzga. O sea, juzga si es bueno o es malo. No juzga a la persona, no juzga a nadie, no juzga él mismo lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, si el hombre es espiritual, no tendría que hacerle muchas preguntas a nadie, sino que él, siendo espiritual, conoce por el espíritu y la comunión espiritual lo que es bueno y agradable al Señor eterno. Alabado sea su nombre. Amén, hermano. ¿Sí? Dice, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? Porque el hombre que anda recto, que su caminar es recto, ¿quién lo puede recriminar? ¿Sí o no? A Jesús, ¿cuántas veces no lo quisieron, verdad? No lo quisieron recriminar. Y él dijo, a ver, ¿quién me dice un pecado, verdad? A ver, ¿quién me redarguye de pecado? Dijo el Señor. ¿Y quién se atrevió a redarguirlo de pecado? Dígame. ¿Quién dijo, no, tú eres un pecador? Nadie le dijo eso, hermano. ¿Sí o no? Nadie le dijo eso. Entonces, él confrontó, dijo, bueno, listo, ¿quién me redarguye de pecado? Nadie se atrevió. El espiritual dice, ¿verdad? Él no es juzgado de nadie. ¿Por qué el espiritual no es juzgado de nadie? ¿Por qué, hermano? Porque camina rectamente, ¿sí o no? Camina rectamente. Entonces, si usted camina rectamente, ¿quién le puede decir algo? Si usted hace, ¿verdad?, lo que el Señor ha mandado hacer, ¿quién le puede decir algo? Dígame, ¿quién? Dígame quién. Nadie, porque camina rectamente, juzga rectamente, ¿verdad? Nadie le puede juzgar, pero él sí analiza, piensa, mide, medita, ¿verdad? Antes de hacer algo, lo que es bueno y lo que es malo, y se aparta del mal por seguir el bien. Ese es el hombre espiritual. Amén, hermano. Pero también tenemos al hombre carnal, ¿verdad? Y es lo que Pablo se refiere en el capítulo 3. Pablo dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales. Dice, yo he venido, esta carta, ¿verdad?, se escribió, había 3 años, han pasado 3 años ya. Y cuando Pablo escribe esta carta, dice, yo quiero hablarles a ustedes, ¿verdad?, otra doctrina, o sea, quiero meterles algo más espeso. Quiero hablarles, ¿verdad?, de la adopción, ¿verdad?, de la elección, de la doctrina, ¿verdad?, qué sé yo, no sé, hermano, tantas doctrinas que tiene la Escritura, ¿verdad?, de tanta riqueza doctrinal que tiene la Biblia. Quiero hablarles de esto, pero no puedo, o sea, tengo que venir todavía a hablarles como a niños en Cristo. Eso es lo que dice, ¿verdad? Dice, yo no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Por qué? Porque el niño en Cristo, ¿verdad?, el que recién empieza, es como un niño que toma, hermano, un niño que recién nace, ¿qué toma? Toma leche, ¿verdad? ¿Sí o no? Toma leche, a un niño usted se le da leche, pero si usted a los 15 o 20 años de edad le sigue dando leche a ese niño, ya con barba y bigote, ¿sí o no? Ya ni siquiera la leche, de verdad, la vaquita se le da porque ya le hace daño a esa edad. Entonces, si me hago entender, o sea,
Cuando uno es niño, recibe leche, lechecita, ¿verdad? Sí, mira, tienes que congregarte, te voy a ver a la casa, ¿sí o no? No te vayas este fin de semana para irnos a un ayuno los dos. No, que pastor, que la barriga me duele, tranquilo, yo voy a estar contigo, voy a sostenerte. O sea, un niño, ¿verdad? Un niño se lo lleva, un niño se lo trae, un niño se le dice lo que tiene que hacer, un niño se le dice, no haga, no se pare, mijito, siéntese ahí, ¿verdad? Si quiere agüita, pídame que yo le paso, qué sé yo, ¿verdad? Como un niño, lo trata uno como un niño. Pablo ya había hablado con ellos como niños, ¿verdad? Como niños. Entonces, les había enseñado la doctrina básica como niños. Si eres salvo, Cristo murió por ti, gloria sea al Señor, ¿verdad? Le habló como niño. Entonces dice el verso 2, dice, os di a beber leche y no vianda, o sea, no espeso, no sólido, porque aún no eras capaces ni soy capaces todavía. Sí, aún no eras capaces. Cuando recién uno empieza, no es capaz pues, de recibir toda la comida espiritual, ¿sí o no? Imagínense que venga un nuevo creyente acá, una persona nuevita que venga del mundo, ¿verdad? Y se entrega a Cristo aquí, ¿sí o no? Y aquí venga alguien y le diga, gloria al Señor, aquí a partir de ahora vas a sufrir persecución, después de 2 años te van a decapitar. Hermano, esa persona sale corriendo de aquí, ¿sí o no? ¿Qué evangelio ni qué nada? ¿Sí o no? No, pues uno empieza despacito, ¿verdad? Lechecita, ¿verdad? Cristo te ama, al otro día Cristo te ama más, al siguiente día Cristo te ama más todavía, ¿verdad? Dios es bueno, Dios es muy bueno, Dios es extra bueno, qué sé yo, ¿verdad? Pero ya cuando va creciendo, ya debe ir madurando, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo en eso? No podemos seguir siendo niños en Cristo, es lo que quiero decir. Ahora, ¿por qué causa Pablo decía que aún eran niños en Cristo? Porque entre ellos había peleas, había divisiones. Y eso no se puede tolerar pues en una iglesia, ¿verdad? Donde prima la unidad de Cristo. El verso 3 dice, aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos. ¿Sabe lo que son los celos, verdad? Yo no me refiero al celo marital, aunque podríamos tomarlo como ejemplo, ¿verdad? Celos ministeriales. Hay celos ministeriales. Cuando hay celos ministeriales en la iglesia, ¿somos niños en Cristo o no somos niños en Cristo? ¿Sí o no? Cuando hay celos ministeriales, somos niños en Cristo. No hemos madurado en el Señor. Amén, hermano. Dice, hay celos. ¿Qué más hay? Contiendas. ¿Qué son las contiendas, hermano? Peleas, ¿verdad? Peleas que no me llevo, que te tuerzo, que no te tuerzo, ¿verdad? Que no te saludo, no me despido. Vengo, cierro los ojos para no verte, adoro al Señor y me voy con los ojos cerrados. O sea, si me hago entender, niños en Cristo, criaturas espirituales, ¿verdad? O sea, al niño que le dice, no, hijo, no debes pelear, sana tu corazón, pide perdón. Al niño se le habla así, ¿verdad? ¿Usted ha visto 2 niños que se pelean para siempre? Ah. Oiga, los niños se pegan sus cocachos y al ratito están de nuevo abrazados, ¿sí o no? Al ratito, sin que usted les diga nada. Otra vez están de amigos. Uno se pelea a veces con el padre del otro niño y se hace hasta enemigo entre adultos. Y los niños no, ellos siguen jugando felices y contentos. ¿Sí o no que es así? Dice, mira, habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, o sea, como hombres natural, porque el hombre natural no entiende las cosas espirituales. No sois carnales y andáis como hombres, ¿verdad? ¿Y qué era lo que pasaba? Una división de poderes ahí. No, que yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, ¿verdad? Yo me voy con Pablo, no, que a mí mi pastor es Apolo, ¿sí? Mi pastor es Pedro. Entonces, niños en Cristo, ¿verdad? Eso es ser niños en Cristo. Dice, dice el verso 5, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Mire la autenticidad del apóstol, tanto para Pablo y la honra de Pablo, perdón, para Apolo y la honra de Apolo y la honra de Cefas también dice. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. ¿Quién era Pablo y quién era Apolos? Eran servidores, hermano. Eran siervos. Por medio de ellos es que habían sido alimentados. ¿Sí o no? Por medio de ellos es que habían sido alimentados. Independiente si los alimentaba Pablo, independiente si los alimentaba Apolo, ¿verdad? Ellos eran servidores por los cuales ellos habían creído.
El verso 6 dice, yo planté, Apolos regó, pero ¿quién da el crecimiento? ¿Sí o no? El crecimiento lo daba Pablo, lo daba Apolos, la sabiduría la daba Pablo, la daba Apolos. No, hermano, la sabiduría la da Dios. ¿Sí o no? El crecimiento lo da Dios. ¿Sí o no? Por eso dice el 7, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Amén? Y el que planta y el que riega, ¿qué son? Una misma cosa. Una misma cosa. ¿Sí o no? Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Esa es la única diferencia. Lo mismo, pero cada uno recibirá su recompensa, ¿sí o no? Conforme a su labor. Todos recibirán recompensa, pero cada uno la recibirá conforme a lo que hizo en este cuerpo mientras servía al Señor. Alabado sea su nombre. A mi hermano. Con esto termino, dice, porque nosotros somos colaboradores. ¿De quién? De Dios. Usted es un colaborador de Dios, ¿sí o no que es así? Alguien diga amén. Usted es un colaborador, yo soy un colaborador. ¿Cómo usted colabora en la iglesia? A ver, dígame. Bueno, involucrándose en los ministerios, así colabora en la iglesia. ¿Cómo más colabora en la iglesia? Obedeciendo a lo que se le dice, ¿sí o no? Si el hermano diácono le dice, siervo, venga para acá, siéntese ahí, ¿usted qué tiene que hacer? Venir y sentarse ahí. ¿Sabe a quién que se le da a veces el privilegio de escoger? ¿Sabe a quién? Digo privilegio porque es al único que se le da el privilegio de escoger. ¿Sabe a quién es? Al que viene por primera vez. A ese es el único que se le dice, no, yo quiero sentarme allá. Por amor a esa persona usted va y lo sienta ahí. Por amor. Porque sabe que es inconverso y que Dios lo va a cambiar. Pero luego cuando ya va creciendo, ¿verdad? No, que yo aquí me siento porque yo desde que vine aquí me quedo. No, hermano, ya va creciendo, uno va aprendiendo a obedecer. Esto se trata de obediencia a Dios. Todos obedecemos a Dios. Entonces lo que dice el diácono, lo que dice el líder, eso tenemos que hacer. ¿Sí o no? Si me sentaron justo, la ley del justo, al lado que la persona que le tuerzo, salado, ¿verdad? Ahí más bien para que aproveche. Sí, gloria sea al Señor. Bueno, ahí nos vamos a quedar, hermano. 3 clases de hombres, ¿verdad? El natural, el carnal y el espiritual. Solo pregunto, el natural no es usted, está clarito. Pero entre el natural no es usted, pero entre el carnal y el espiritual, o sea, el carnal que juzga todas las cosas y no es juzgado de nadie, ¿verdad? El espiritual versus el carnal, ¿verdad? Que todavía anda tomando leche en polvo, la vaquita, ¿verdad? ¿Cuál es usted? Ahí se la dejo esa pregunta, ¿verdad? Póngase, ahora sí ya vamos a orar.